Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores del conocimiento a Felictividad, Hábitos de Éxito, el canal donde dos médicos, el doctor Javier Rascón Risco, médico internista, y yo, el doctor José Luis Gómez Palomares, vamos a compartir con vosotros hábitos, nuevas maneras, nuevas herramientas que harán que podamos hacer nuestro trabajo y quizás también, y seguro también, nuestra vida, llevarla de una forma más efectiva, ¿no? Más productiva. Vamos a seguir con el método Bullet Journal, diseñado por Ryder Carroll y subtitulado Examina tu pasado, ordena tu presente y diseña tu futuro. Y dentro de las distintas partes del Bullet Journal, la primera que encontraréis en todas las libretas es el índice. Y a mí me parece un hallazgo, de verdad, con todos estos años que llevamos, dale que te pego a los Bullet Journal, no, a las libretas, a escribir, incluso estos años últimos que la tecnología ha entrado demasiado en nuestra vida, y os habla alguien que es absolutamente tecnológico. Algo tan sencillo como la primera parte de toda libreta es el índice. Todo Bullet Journal comienza por un índice. Un índice donde al principio pues no vas a encontrar absolutamente nada, evidentemente, sí, al contrario, sí, siempre en todos los Bullet Journal las páginas 1 a 4 son el Future Log, es decir, los meses que van a venir. Eso es todo, siempre, todos los Bullet Journal empiezan igual. En primer lugar el índice, que no lleva número de página, y luego a partir de ahí, del 1 al 4 sería el registro futuro, y normalmente después, a no ser que quieras hacer lo que quieras, empezar cualquier colección, empieza la colección llamada mes, que es el mes en el que tú empiezas el Bullet Journal. Puede ser enero, puede ser marzo, puede ser julio, da igual, ¿no? De verdad, me parece que a estas alturas de nuestra vida, del desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad, acabamos de cumplir 50 años desde que llegamos a la Luna, ¿no? Del alunizaje por primera vez de un ser humano en nuestro satélite. Satélite no artificial, digamos, porque el otro está plagado, ¿no? Entonces, que yo os esté contando que va muy bien, que todo aquello que garabateéis, todo aquello que anotéis, todo aquello que se os ocurra, todo aquel proyecto que empecéis, que lo pongáis en el Bullet Journal, luego le pongáis un número de página, ¿vale? Y lo anotéis en el índice. Parece una tontería, pero es absolutamente productivo, es absolutamente... como dirían los americanos, boost your productivity, ¿no? Aquello que hace que de repente en un lugar físico algo que tú has escrito no perezca, no se sea sepultado por más cosas y lo puedas encontrar con facilidad, ¿vale? Esto es muy importante. Hemos hablado también, vais a ver, si queréis recuperar el tema de los hilos, perdonadme, los hilos. En el índice tú vas anotando lo que se te ocurra, cualquier tipo de colección, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo, cada vez que empiezas el registro mensual de un mes, anotas el mes donde empieza ese registro, ¿no? Pero por ejemplo, imaginaos que se os acaba el espacio y yo tengo las películas anotadas en la página del 14 al 15 y más adelante, en la página 40, tengo que ampliar espacio y volver a repetir o volver a continuar con más películas que quiero ver en la página 100. Pues me voy al índice y pongo 12 a 14 movies, y luego cuando vuelvo a ampliar en otra colección del mismo tema más adelante, pues en el mismo epígrafe movies o cines o películas lo añado, de tal forma que pondría películas 12, por ejemplo, página 12 empieza 12 a 14, por ejemplo, y luego de 100 a 101, o simplemente 12, 100, porque la página 12 empieza la colección 1 y como se me queda un sin espacio, en la colección 2 empieza la página 100, pero es que además... Recuperad el tema de los hilos, dentro de esas colecciones ya me buscaré yo la manera de poner la página de la que viene los movies, las películas, ¿no? O si estoy en la primera colección, la página a la que van. Eso recuperadlo arriba en cómo se hacen los hilos, que es otra técnica estupenda, ¿no? Entonces, daos cuenta de que esto está vivo y de que esto es el armazón del Bullet Journal, el esquema. Cuando te coges tu libro de texto, cuando te coges cualquier tipo de tema, de tratado, te lo coges y lo primero que haces es comprobar el índice, ¿vale? Cuando estás estudiando unos temas, pues estoy estudiando gramática de la lengua española, pues yo qué sé, pues la conjugación de los verbos está en la página 4, la gramática de los adjetivos está en la 8, los nombres están no sé qué, y luego cuando voy recuperándolo lo voy viendo, ¿no? Entonces, que en nuestra vida, o sea, el tema del Bullet Journal es que por primera vez alguien nos ha dicho que le pongamos un índice a nuestra vida. Pon un índice a tu vida, ¿no? Hemos hablado ya de los hilos. Ryder Carroll habla aquí también de las subcolecciones, es decir, si tienes un proyecto grande como es montar una pastelería en esta ciudad tan estupenda que tenemos aquí, que es Génova, en Italia, imagínate que quieres hacer un proyecto que sea montar pastelería en Génova,
pues probablemente eso tenga muchos epígrafes, muchas colecciones, ¿no? Una colección sería pues buscar financiación, otra colección sería aprender pastelería, etcétera, y cada una de esas va a tener una página. Pues vas a hacer pues como los esquemas que se nos enseñaba cuando estudiábamos, ¿no? Pones proyecto montar pastelería en Génova, por ejemplo, y luego pues el primer subtema sería pues buscar financiación, pues la página 12 a la 13, ¿no? Dos caras enfrentadas, no creo que necesitemos mucho más para cada colección, pues vas poniendo los números de página donde estás. Si estás estudiando una carrera y quieres pues ver, bueno, ya no te da un bullet journal para anotar los apuntes, ¿no? Pero para organizarte pues puedes ponerte cosas que tengo que aprender de derecho mercantil en una página, de derecho financiero en otro, no sé, de derecho conozco poco, ¿no? Pero que sepáis que se puede hacer un esquema, ¿ok? E ir haciendo las entradas y las subentradas, y cada una de las subentradas poner los números de página, ¿no? Esto se puede ampliar el índice, pero en general la forma más básica es simplemente, la mayoría de nosotros, simplemente con unas colecciones sencillas, ¿no? Porque en mi caso es, pues las colecciones que tengo son películas que quiero ver, etcétera, proyectos nuevos que quiero albergar. Por ejemplo, el proyecto nuestro Selectividad tiene una colección en sí, ¿no? Y solamente de momento necesito 2 páginas. Que sepáis que yo, cuando me reúno con Javier, por ejemplo, y tengo temas que se me ocurren para hablar con él o contároslos en los cafés Selectividad que estamos grabando, pues yo lo que hago es en el registro diario lo anoto, y luego ya cuando reflexiono, cojo y digo, bueno, esto va a la colección Selectividad. Y cuando me reúno con Javier, simplemente busco en el índice, en la página donde está la colección concreta, Selectividad, y ya digo, oye Javier, pues vamos a grabar de este tema, vamos a grabar del otro. Estoy convencido de que esto es mucho más productivo que guardarlo incluso en esa aplicación maravillosa que todos queremos, que se llama Evernote, ¿no? Entonces, el índice es la primera parte por la que empieza cualquier bullet journal, y el índice es el esqueleto, el eje de todo bullet journal y aquello que le da sentido y aquello que hace que puedas encontrar la información fácilmente. Así que nada más, desde Génova, os dejo con Génova y hasta el próximo programa. Chao, chao.